Una terrible tragedia vive Corea del Sur en estos momentos. El número de personas que han perdido la vida por las devastadoras inundaciones que siguieron a las lluvias más intensas de este país en por lo menos una década han aumentado a 40 personas que han perdido la vida durante estas inundaciones después de que se recuperaran los últimos 4 cuerpos más de un paso subterráneo cerca de la ciudad central de Cheongju. También había al menos 9 personas desaparecidas, por lo menos hasta la mañana de este martes, y decenas más resultaron heridas por deslizamientos de tierra y otros efectos que las lluvias torrenciales generan en este tipo de situaciones, de acuerdo con el propio ministro del Interior de Corea del Sur. El presidente Yoon Suk-yeol regresó a Seúl. Finalmente pudo dar la cara a las familias de esas 40 personas que perdieron la vida. Y ustedes se preguntarán, ¿qué era tan importante que el presidente de Corea del Sur se ausentara durante el fin de semana en que ocurrieron estas devastadoras inundaciones que se han cobrado la vida de varias personas y el presidente no estaba? Resulta que el mandatario estaba paseando. Estaba precisamente en Ucrania. Fue a visitar al presidente Volodymyr Zelensky. Cuando más lo necesitaba su gente, cuando más lo necesitaba la población de Corea del Sur, el presidente decidió hacer una visita a Kiev desde Polonia. De hecho, era una visita sorpresa a la cual nadie tenía conocimiento hasta que se empezaron a compartir las fotos del mandatario de Corea del Sur con Volodymyr Zelensky. El presidente Yoon Suk-yeol realizó una visita a las localidades de Bucha e Irpin, cercanas a Kiev, a la capital, y de hecho se reunió con Zelensky, donde platicaron su agenda de que Corea del Sur los iba a apoyar, les iba a entregar recursos económicos, armamento, quizás. Esta reunión ocurre después de que se realizara la cumbre de la OTAN, donde precisamente tuvo relativamente el apoyo de algunos mandatarios, pero lo que sí quedó muy en claro era que no se iba a unir Ucrania a lo que es el grupo de la OTAN. A pesar de todo ello, a pesar de la intención del mandatario de respaldar a lo que sería Ucrania, al presidente Volodymyr Zelensky, quizás no era el mejor momento. Su país está viviendo, porque todavía continúan muchas partes de Corea del Sur inundadas y no era el momento de ofrecer ayuda, sobre todo porque quienes van a necesitar precisamente la ayuda son los ciudadanos de Surcorea. Cuando regresó de Kiev, el mandatario dijo que este desastre empeoró por el fracaso de su gobierno en seguir las políticas de respuesta ante desastres en las áreas más vulnerables, porque no se hizo nada. Porque el presidente ni siquiera estaba en el país cuando se estaban llevando a cabo estas lluvias torrenciales. Quizás sea la excusa de que él se encontraba en Lituania, donde se estaba llevando a cabo la cumbre, luego viajó hasta Polonia de manera secreta para reunirse en este país y precisamente desde Polonia trasladarse a Kiev, donde realizaría su visita sorpresa. Podría utilizar como excusa de que las lluvias no le permitían llegar al presidente a su nación. Pero seamos honestos, tu principal prioridad debe ser tu país. Como líder, como presidente, como primer ministro, tu lugar es en tu país. No tomarte la foto con un señor que no tiene absolutamente nada que ver, que prácticamente ya recibió el rechazo de la mayoría de los miembros de la OTAN, y tú vas y te tomas una foto, mientras tu país y las imágenes que están circulando cuando uno habla de Corea del Sur no es de tu visita sorpresa a Ucrania para respaldar a Zelensky, es de estas inundaciones.
13 personas que fueron encontradas muertas en el paso subterráneo inundado de Cheongju. El pasaje quedó completamente sumergido por esta inundación repentina desde el sábado, y hasta el lunes pudieron empezar como tal a rescatar a las personas, los cuerpos de las personas que perdieron lamentablemente la vida en este lugar. Cuando el dique del río Mijo se derrumbó, fue que se generó esta terrible inundación. El cuerpo de un conductor de autobús estaba entre los recuperados durante la noche del domingo. 5 de sus pasajeros también perecieron. Pensaron que el agua no iba a sobrepasarlos, pero lamentablemente no contaban con que ese río se desbordaría. Es posible que se descubran más víctimas a lo largo de las horas, sobre todo mientras los rescatistas continúan drenando el túnel y buscan aproximadamente 17 vehículos que se encontraban sumergidos en este lugar cuando se llevó a cabo la ruptura del dique. Según los informes, la policía está investigando el por qué este paso subterráneo no se cerró al tráfico a pesar del riesgo de inundación conocido, y sobre todo que no hubo advertencias en ninguna forma de lo que podría ocurrir. De lo que sí hubo advertencias fue del colapso del dique. Ya se habría anunciado que corría riesgo, pero nadie hizo nada. Hasta que no ocurrió una tragedia, no empiezan a voltear a ver estas advertencias, estas alarmas. Los legisladores de la oposición han calificado las muertes por inundaciones como un desastre provocado por el hombre, porque nadie se fijó en lo que estaba ocurriendo en este lugar. Ninguna autoridad se acercó a aquellas personas que se encontraban debajo de este túnel para retirarlos del lugar. Simple y sencillamente abandona tu vehículo, ya no te vas a poder mover, pero está en riesgo tu vida. Como no siguieron las alertas, las alarmas que se estaban anunciando sobre el colapso del dique, simple y sencillamente continuaron pasando los vehículos. Cuando la tragedia ocurrió, en ese momento sí acudieron a intentar salvar la vida de estas personas. Lamentablemente ya era demasiado tarde. Y lo estamos viendo ahora, cuando poco a poco se va drenando este túnel y únicamente están recuperando los cuerpos de las víctimas. Miles de personas han sido evacuadas durante estas inundaciones, incluidas 6,400 en el condado de Gyeongsang. En gran parte es una zona rural, donde sobre todo las aldeas bajas quedaron completamente sumergidas cuando las aguas desbordaron una presa. Los residentes que no lograron evacuar quedaron atrapados en sus hogares cuando cortaron las carreteras debido a las inundaciones, y todos los puentes de conexión quedaron completamente inutilizables. Hasta este lunes, más de 4,300 personas aún no habían podido regresar a sus hogares. Todavía continúan, lamentablemente, personas desaparecidas, y lo peor de todo es que para su presidente esto es normal, era algo que ya se veía venir, sobre todo porque ya se tenían las advertencias de que habían zonas de riesgo y no se estaba haciendo nada para tratar por lo menos de proteger este dique. Nadie hizo absolutamente nada y su presidente estaba paseando para no preocuparse, no mojarse y no tener nada que ver con las inundaciones o los desastres que ocurrieran detrás de ellas. Más de 600 milímetros de lluvia cayeron la semana pasada en grandes partes de Corea del Sur. Se pronosticaron lluvias más intensas con velocidades de hasta 40 milímetros por hora. Esto en algunas de las áreas más afectadas. Estas inundaciones mortales marcan uno de los peores desastres naturales de Corea del Sur desde las fuertes lluvias de julio del 2011. Ya tenían un precedente. En este año se desencadenaron inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra que se cobraron la vida de al menos 49 personas. Este nuevo presidente está logrando prácticamente romper ese récord al no hacer absolutamente nada, al ni siquiera estar en su país cuando se estaban llevando a cabo estas lluvias.
Uno dirá, bueno, es que tenía que cumplir con su compromiso en la OTAN. A ver, tu compromiso primero es con tu país, con aquel que te puso en el cargo para que tú los cuides, para que tú estés pendiente, para que este tipo de situaciones no ocurran, o por lo menos tomar las medidas necesarias para evitar que más de 40 personas pierdan la vida. En ese entonces fueron 49. En este momento, Corea del Sur desconoce la cantidad de personas que habrían perdido la vida, sobre todo porque las inundaciones continúan. No se han podido realizar los trabajos de rescate adecuados y sobre todo en estas zonas rurales a las cuales prácticamente se cortó el camino para poder acudir, tanto las carreteras como los puentes quedaron inutilizables, así que se desconoce la situación que viven estas personas. Esperemos que por lo menos sea un acto de conciencia. Tendremos la foto del presidente de Ucrania junto a su homólogo de Corea del Sur. Efectivamente, la foto es grandiosa. Recibe un nuevo apoyo luego de la espalda que le dieron la mayoría de los líderes de la OTAN. Incluso lo pusieron en la línea de si no logró un avance de aquí hasta finales de este mismo año, simple y sencillamente se acabó la ayuda, se acabó el patrocinio y resuelve el problema de Ucrania como puedas. Viene este mandatario a tratar de ayudar como tal a Zelensky, a darle un respaldo, pero lo único que se va a recordar de esta situación no es la visita del presidente de Corea del Sur a Ucrania, es la espalda que le dio el presidente Yoon Suk-yeol a Corea del Sur. Cuando más lo necesitaban los ciudadanos, no estuvo presente. Prefirió una foto que va a durar mucho tiempo, sí. Pero estas inundaciones, las imágenes que están dejando estas inundaciones, van a durar por siempre. Y él será el presidente que no hizo nada, que se quedó en otro país mientras sus ciudadanos perecían. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.